me he fijado, me he introducido, digamos, en la búsqueda del origen del Estado y he llegado a conclusiones bastante parecidas a las de Engels, desde otra óptica, por supuesto. Esa noción del Estado que tienen los liberales, de que un día llegaron un grupo, incluso los liberales más conservadores, como puede ser el Ancho Bastó, que un día llegaron un grupo de personas con armas y dijeron, pásame tu plata o te mato. Creo que esa noción del Estado está equivocada desde un punto de vista histórico. Lo que ocurre cuando el ser humano se vuelve sedentario es que desde antes de ser sedentario ya tenía una idea de trascendencia, de Dios o de dioses o lo que sea, y cuando se vuelve sedentario, la necesidad de Estado surge precisamente de la convergencia de creencias similares, compatibles o parecidas. Es decir, el hecho de que nosotros creemos esto, y si vienen los de allá nos van a hacer creer esto otro, entonces nosotros tenemos que organizar una fuerza de defensa y de organización social que nos permita estructurar, porque para eso nace el Estado, para la defensa del territorio en un ser humano sedentario, para defender el territorio. ¿Por qué? ¿Por qué defenderíamos el territorio? ¿Por qué no podría ser otro rey el que nos gobierna? Bueno, porque creen en otra cosa y nosotros creemos en esta. Por lo tanto, el tema de que exista una autoridad política y el tema de que exista un conjunto de creencias metafísicas, religiosas, espirituales, etcétera, son dos asuntos que están íntimamente conectados. Entonces, cuando la modernidad nos dice, no, mira, ahora hay separación de Estado e Iglesia y tú puedes creer lo que quieras, entonces se pierde un poco el soporte o la base de lo que nos permite ser una comunidad política en específico. Y tú dices, bueno, ¿por qué soy chileno si podría ser también neozelandés? Bueno, podrías, pues si total da lo mismo, en Nueva Zelanda y en Chile también puedes creer exactamente las mismas cosas. Lo que formaba a los pueblos, a diferencia de lo que creen los nacionalistas, que era una cosa más bien genética, a diferencia de lo que creen los liberales, que es un grupo de tipos con espadas que llegan y dijeron, pásame mi plata, lo que forma a los pueblos en una unidad política es que creen en una misma cosa, que tienen una misma idea de trascendencia. Y los primeros líderes políticos de los primeros estados, como puede ser Egipto, Grecia, etcétera, son líderes que tienen una connotación religiosa y que se amparan en Roma también, que se ampara, el Estado romano de hecho era una religión y los dioses romanos tenían su cabida en todo el aparato. Hasta el día de hoy, por ejemplo, en Estados Unidos se jura sobre la Biblia, vimos a Biden jurar con la mano sobre la Biblia y en todas las cortes se jura con la mano sobre la Biblia. Si no crees en Dios, no crees el juramento del presidente, no crees el juramento de los testigos en las cortes, etcétera, o sea, tu unidad política vale mierda. Entonces, la idea de religión es la que da el sentido a que existe un Estado y que existe una unidad política y que existe una patria, ¿no es cierto? Tenga forma de nación, de reino o de lo que sea. Y por eso yo digo que más allá de ir a buscar la felicidad, antes de eso, primero están los parámetros previos que debería, por naturaleza, otorgártelos tu sociedad y no lo está haciendo, dada la modernidad que es contraria a que las creencias vengan, digamos, sean compartidas por el colectivo. Los comunistas o los marxistas, bajo el precepto de querer abolir la religión, por ejemplo, cuando Camila Vallejo decía no quiero que sea la más de Dios en el Congreso, en el fondo es parte del propósito, porque tú eliminando la religión, eliminando a Dios como precepto básico, eliminas la patria. Y ahí yo creo que hay una cuestión indisoluble, la patria o el sentido de ese ligazón con el patrimonio heredado por tu antepasado, ese patrimonio común heredado por tu antepasado, te viene de un sentido espiritual previo. Si tú eliminas eso, empiezas a eliminar esos elementos, te queda un grupo de gente que está en un territorio, pero que no tiene nada que ver entre sí. Y eso nos pasa hoy en día en Chile. No hay nada que ver entre nosotros. Cualquier cosa nos puede regir como sea. Una cosa, mira, estoy de acuerdo con Seba, con el tema de su hipótesis sobre el origen del Estado. Bajo la visión del Seba, el Estado surge para defenderse del ataque externo. ¿Por qué? Porque tienen otras costumbres, otra metafísica, otra manera de ver el mundo. Sin embargo, en la historia hay muchos casos de masacres de unos pueblos por otros. Por ejemplo, Mateo, a propósito del tema de historia antigua, era recaudador de impuestos antes. Y efectivamente iba con una bayoneta y una espada a cobrarle los tributos a la gente, y en buena medida el Estado también se explica en esa variable. Por supuesto que está esta otra variable que, si uno la reflexiona bien, tiene sentido, porque cuando llegaron los españoles, acá, si bien los mapuches, los reches, no tenían una estructura política definida como los aztecas o como los mayas, y por eso les costó que los conquistaran. Bueno, mi punto, rebobinando, es cierto lo que dice el Seba, pero también es cierto el historial de masacres de unos pueblos por otros, con el tema del tributo, de cómo se funda, va muy ligado el tema del tributo con la fundación de los estados. O sea, yo creo que tiene razón, en tanto los gobernantes son personas y tienen ambiciones materiales y de todo tipo, van a decir quiero expandir mi territorio y cobrarle impuestos a más gente.
pero eso no significa que la idea de gobierno per se haya surgido necesariamente de la idea de cobrar tributo, porque eso no sustenta ningún Estado, eso sustenta una banda de ladrones. Pueblos arios en algún momento funcionaron así antes de ser civilizados, digamos, en la estepa de Centroasia, andaban ahí agarrando a cualquiera y pásame tus cosas y las mujeres para esclavos y seguían. Eso es típico también de una estructura nómade, o sea, eso lo que yo llamo son constantes históricas. El hecho de que una persona quiera quitarle sus cosas a otra persona es una constante histórica, está incluso antes de la revolución neolítica, es presente siempre. Luego, que el Estado se vuelva una herramienta para quitarle sus cosas a los demás, está totalmente claro, está presente todo el tiempo y sobre todo hoy en día con la ideología de izquierda y el comunismo, etcétera. Pero la idea de tengamos un Estado, o tengamos más que un Estado, tengamos una unidad política con gobierno, con ejército, con gente dispuesta a defenderla, que se organiza a través de un territorio que tiene un cierto marco normativo más o menos común, dice relación con que primero el marco normativo viene de una noción religiosa y segundo, otras tribus, otros grupos podrían imponernos un marco normativo distinto basado en su religión, incluso imponernos su religión, por lo tanto tenemos que defendernos de ellos. No nos defendemos para que no nos quiten nuestras cosas, nuestro Estado ya nos quita nuestras cosas, pero lo hace en función de hacer cumplir un marco normativo con el que sí estamos de acuerdo. ¿Se entiende más o menos el asunto? Sí, estoy de acuerdo.